el origen de las palabras. ¿De dónde vienen? ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? Uruk es mi nombre. Uruk fue mi nombre. Porque de mí ya no queda ni la memoria de los que me erigieron. Han pasado más de 5000 años, muchos más, y ahora solo el viento recorre los escasos vestigios de las que fueron mis calles. El viento siempre prevalece. 5000 años atrás ese mismo viento ya ululaba por mis calles abigarradas, y por las esquinas parecía decir: no importa lo alta que sean tus murallas, Uruk, no importa lo altivo que sean tus templos, Uruk, no importan tus soldados, tus sacerdotes, ni siquiera importan tus dioses, porque yo tengo el tiempo, y el tiempo es mi mejor aliado. El tiempo y yo socavaremos tus cimientos. Así es. Más de 5000 años y solo la arena, el polvo y el viento prevalecen sobre mis ruinas. Las ruinas de la que en otro tiempo fue una orgullosa ciudad llamada Uruk. Así ha sido. Así será. Ninguna ciudad es eterna. Pero al atardecer, cuando el dios sol declina, la calima, el polvo y la memoria de los siglos impregnada en la arena obran el milagro. Los espejismos del tiempo parecen cobrar vida y como fantasmas translúcidos se puede ver las recuas de camellos transitar mis calles, comerciantes cargados con aceite, vino, pescado y frutos de las riberas del Éufrates, y sobre los zocos niños, mujeres, hombres, guerreros, sacerdotes, esclavos, funcionarios. 80.000 almas al total en mi momento álgido me habitaron. Yo era Uruk, el orgullo de Mesopotamia. Uruk, nacida de las aguas del Tigris y del Éufrates. Uruk, la altiva Uruk, la mayor ciudad del mundo en aquellos tiempos. Uruk, la primera. Uruk, el hogar de Gilgamesh, el gran héroe de la obra literaria más antigua de la historia. En mis calles, de ladrillo y yeso picado, se ideó el sello cilíndrico. Aquí nació el cálculo y la contabilidad. Aquí, en mis calles que hoy son arena arrastrada por el viento impenitente, nació la escritura. Yo, Uruk, que fui y que ya no soy más que polvo y recuerdos, me arrogo el derecho de ser la cuna de lo que tú, desconocido lector, hoy acaudalas con tanto empeño en tus anaqueles, en tus estanterías. Yo, Uruk, la que fui y la que ya no soy, guardo la semilla de tu pasión, tu ocio y tu devoción, tu negocio, tu hogar, tu risa y tu llanto, tus libros, tus héroes, tus mejores y peores personajes. Yo, Uruk, la que fui y la que ya no soy. A mí me debes gran parte de lo que hoy eres, desconocido lector. Pero todo esto son solo palabras, y ya sabemos que las palabras también se las lleva el viento. Después, la noche termina de caer y los espejismos se diluyen. La oscuridad se traga mis ruinas, y solo mi alma y mis recuerdos habitan este desolado lugar. Babilonia, la grande Babilonia y otras ciudades taparon mi herencia. Pero no olvides, desconocido lector, y disculpa mi insistencia, que en mis calles se encontraron por vez primera las tablillas de arcilla con muescas, prueba de la existencia de contabilidad, lo que tú llamarías hoy en día una hoja Excel, y que en mis tiempos suponía el paso previo al invento de la escritura. Sí, tal vez el más trascendental de todos los inventos de esta hormiga llamada ser humano. Y es que en mis calles eran un hervidero de inventiva.
Aquí inventamos la rueda, solo con eso ya merezco tu reconocimiento, desconocido lector. Aquí inventamos el torno, domesticamos los animales. Ese gato misterioso que acompasa tus lecturas y que se pasea descarado por tus libros, guarda el recuerdo de los atardeceres de Uruk en su mirada felina. Pero la vida era dura en Uruk, aunque cuando no lo es. Pero mis ciudadanos vivían sin presión, con menos tabúes de los que tú, desconocido lector, puedes imaginar y los torpes historiadores averiguar. La diosa enana presidía cada templo y cada ritual dedicado a las prácticas sexuales, homosexuales, transexuales y a la promiscuidad en general. Ya ves, desconocido lector, el poliamor es más antiguo de lo que te crees. El amor abierto no es nuevo. Al contrario de lo que pensabas, el matrimonio tradicional es la novedad. ¿Qué os ha pasado que a pesar de tanta tecnología, de tanta ciencia, de osar poner los pies en la diosa luna, os habéis anclado en temas tan naturales? Habéis pasado de mi sello cilíndrico al procesador de textos, pero existía menos tabúes y menos prohibiciones en mis calles de adobe que en vuestras avenidas de cemento y neón. Que la gran Ishtar os perdone, porque yo, Uruk, la primera ciudad que fui y que ya no soy, guardo menos olor a rancio que vuestros tugurios posmodernos. Hoy la grande Babilón enreda vuestros desmanes, pero hubo una época en que el tiempo me favorecía. Mas escucha un consejo de la que fue y ya no es. Nunca te fíes del tiempo. El tiempo jamás estará de tu parte. No le creas. Silbará sibilino en tus oídos y acariciará tu ego como una amante consentida, pero al final acabará abandonándote. Siempre lo hace. Te lo dice Uruk, la primera, la singular, la que fue y que ya no es. Averiguar con exactitud quién descubrió la escritura es algo que a día de hoy aún se nos escapa, pero a modo de aproximación podemos apuntar a Mesopotamia, hace más de 5.000 años. La idea de la escritura nace con el comercio y con la organización. Sí, se podría decir que puedes dar gracias de tus novelas favoritas a la contabilidad, a los tejemanejes mercantiles que hicieron preciso llevar un cálculo y un control de lo producido y lo almacenado, de lo vendido y lo comprado. Era el nacimiento de una ciudad, que suponía el nacimiento de una civilización, y para que una ciudad fuese llamada como tal, precisaba no solo de edificios, sino de una organización, una regulación, una defensa, un control, y todo ello había de quedar plasmado de alguna forma. Por supuesto, estas primeras sociedades se organizaban en torno a la religión, a la clase sacerdotal, y serán sus sacerdotes quienes, como guardianes de la cultura y la administración, lleven el registro del trasiego mercantil. En las riberas de los ríos Tigris y Éufrates se encontraba la zona antiguamente conocida como Mesopotamia, cuyo nombre viene a significar precisamente eso, entre dos ríos. Es la actual Irak. Allí, en diversas ciudades se encontraron tabletas de arcilla con inscripciones arcaicas. Las más antiguas fueron las de la ciudad de Uruk, precursora de la vida urbana y del desarrollo de la agricultura y su regadío, la invención de la rueda y la usanza de animales domésticos. La primera necesidad del hombre fue la de contar lo que tenía, y como tal aparecieron los números. Los primeros reconocidos como tales los encontramos en los yacimientos de Susa y Uruk. Hablamos de hace más de 5.000 años, pero obviamente el hombre empezó a contar mucho antes, apilando guijarros, palos y la semilla de todo, haciendo marcas en una pared de la cueva o choza. Claro que si retrocedemos tanto en el tiempo, tal vez podamos comprobar que la primera necesidad del hombre a la hora de reflejar, trazar o pintar algo en una choza o cueva no sea la de contar numéricamente, sino la de contar narrativamente hablando, porque en el año 30.000 a.C. se conocen las pinturas rupestres más antiguas y es la primera forma de expresarse. Después, entre los años 5.000 y 4.000 a.C. aparecen los primeros sellos cilíndricos para grabar el trasiego mercantil de la época.
3400 a 3200 a.C. En Uruk se hallan las tablillas más antiguas con las inscripciones cuneiformes. También de esa época datan los primeros jeroglíficos egipcios. 3000 a.C. encontramos los primeros números como tales. Claro, hablamos también de Uruk. 1900 a.C. se hallan los primeros manuscritos en el Valle del Indo. 1800 a.C. en Egipto, de la mano de trabajadores venidos de Oriente Medio y tomando como base los jeroglíficos, construyen un nuevo lenguaje más dinámico y sencillo. 1700 a.C. en China empiezan a desarrollarse un sistema de escritura que algunos creen anterior a todos los demás. 1400 a.C. el ya mencionado protoalfabeto inventado por obreros semíticos en Egipto, cogiendo como base sus jeroglíficos, vuelven a Canaán, Palestina, y se entreveran en biblos con su propio lenguaje silábico. 1300 a.C. en la ciudad de Ugarit, antigua ciudad de la actual Siria, aparece el primer alfabeto completo, pero tendrán que aparecer los obispados fenicios para perfeccionarlo, y más tarde los griegos añadirán vocales para culminar. Así, para que un día, desconocido lector, extraigáis de tu estantería un diabólico artefacto que se ha convertido en tu fiel compañero. Sobre el quinto milenio antes de nuestra era aparecen los sellos cilíndricos que, rodándolos sobre tabletas blandas de arcilla, marcan el dibujo que llevan tallados. Luego, estas arcillas se horneaban y se empaquetaban con la mercancía. Así se reflejaba la procedencia y la propiedad. Además, con un punzón también se empezaron a tallarse signos cuneiformes en el barro, dando cuenta de qué producto era, la cantidad, etc. Con esto el control de la producción, su registro, quedaba asegurado. Nos encontramos al final con unas 600 palabras diferentes, cada una con un signo, 300 de ellas como ideogramas. Un ideograma es la representación de un concepto, una idea. La mitad restante también se empleará como ideograma y como sílabas para a la vez componer nuevas palabras. Esto habría que explicarlo con más detalle. El caso es que los acadios, primero y más tarde los hititas, tribus devenidas en civilizaciones que vivían más al norte de Mesopotamia, recogerán el sistema silábico sumerio añadiéndolo a su propia escritura cuneiforme. Del hitita desciende el griego y el sánscrito. Del acadio heredarán los asirios, los hebreos, los fenicios, los arameos, los árabes y los etíopes. Es el origen de la primera lengua semítica conocida, y de estas lenguas semíticas nacerá el primer alfabeto conocido en torno al año 1300 a.C. en la ciudad de Ugarit, localizada entre Siria y Canaán, la actual Palestina, aunque probablemente, muy probablemente, el primer alfabeto surgiera en Egipto, entre los trabajadores de origen semítico, eso sí, y a partir de los jeroglíficos, pasando a Canaán después. De aquí derivan dos alfabetos, el fenicio y el arameo. Del alfabeto arameo y sus variantes derivan todos los alfabetos de la India. El principal será el davaganárico, y de él el sánscrito, el tamil, el birmano, etc. Del otro alfabeto, el fenicio, los griegos añadirán vocales. Aprenderán de estos los romanos, y del latín devendrán el resto de las lenguas europeas. Aunque del griego, un grupo de religiosos de Constantinopla, comandados por San Cirilio, en el siglo IX, crearán un nuevo alfabeto con el nombre de su dirigente, el alfabeto cirílico. Pero por ese tiempo en China no estaban ociosos, en China nunca están ociosos, y desarrollan su propio sistema de escritura durante la dinastía Shang, aunque hay voces que defienden que los primeros vestigios de escritura en la zona datan de hace 6000 años antes de Cristo. Con todo, las pruebas efectivas son del 1600 a.C. En todo caso, podríamos decir que la escritura es una derivación de la aritmética. Ciertamente, la literatura tiene una deuda con la aritmética. Y tú, querido compañero, que te gustan los libros, que hablas de libros, que despotricas, criticas, halagas, alabas, recomiendas, enmiendas, siempre a sabiendas que, en el peor de los casos, un libro nunca será un fracaso. Tú, querido lector, hazme el honor
de la próxima vez que abras un libro, tengas el punto honor de acordarte de Uruk, la singular, la que fue y la que ya no es.